Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Enmienda a la ley de nacionalidad para sefardíes, reduce a 1 los viajes a España. Supuesto ataque aéreo israelí sobre un blanco desconocido en Sudán. Siria culpa a Israel del ataque al campo de refugiados de Yarmouk en manos de Daesh. Y Daesh reivindica el atentado de Garland en Texas. Estas son las noticias que tenemos preparadas para hoy. Ya saben que en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego Raquel con la agenda cultural. Pero empezamos aquí en España. La ley para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes sigue cambiando. El Partido Popular ha presentado este martes una nueva enmienda al texto para reducir a 1 solo el número de viajes que deberán hacer los interesados para lograr el pasaporte. Antes del cambio, la norma exigía 2 desplazamientos a nuestro país. Uno para apersonarse ante el notario que dé fe de sus orígenes sefardíes y otro para inscribirse después en el registro civil adscrito territorialmente al notario que gestionó su caso. Los populares quieren eliminar este último paso que ellos mismos habían introducido, permitiendo que se gestione en los consulados. Es la respuesta al malestar manifestado por los colectivos afectados que consideran que la medida limitaba el acceso a la nacionalidad solo a los más adinerados. El futuro debate en el Pleno del Senado versará sobre la reintroducción de una tasa obligatoria para todos aquellos que quieran iniciar los trámites de solicitud de la nacionalidad, que deberán abonar 100 euros. Sí, la verdad que voy a decir algo. Me tienen un poco hartos con esta ley de la nacionalidad. O sea, entiendo que tenga que salir adelante y que es hora que la saquen adelante, pero el tema es que esto parece un acordeón. Un paso para adelante, otro paso para atrás. O sea, en el anterior paso habían eliminado la tasa de 75 euros y ahora el Senado pide que cobren 100 euros por los gastos que va a ocasionar esto. Vamos a ver, gastos que va a ocasionar esto. Yo no sé qué espera España de la nacionalidad de los sefardíes. Eso no les va a salvar de la crisis económica. No va a traer 2 millones de puestos de trabajo. Que quede claro, porque igual hay alguien que se está haciendo una idea muy poco realista de lo que va a suponer. La gente quiere esto por una cuestión sentimental, básicamente. Ahora, por cuestiones sentimentales, uno puede pagarse una tasa de 100 euros. Pero pagarse una tasa de 100 euros, hacerse 2 viajes para todos y cada uno de los miembros de la familia. Porque vamos a ver, esta ley va a tener una ventana de oportunidad de 3 años prorrogables a 4. ¿Vale? En esos 3 o 4 años tienen que iniciar los trámites los abuelos, que son los que mantienen la tradición, los hijos, los nietos y si hay bisnietos también. Y por cada uno hay que pagarle el viaje, venir, demostrar. Y todo esto, ¿por qué hay que venir y demostrar? Porque en alguna vuelta anterior de la ley se dijo que los consulados iban a verse desbordados. Y yo digo, vamos a ver, yo entiendo que las cuentas nacionales estén mal, pero ¿dónde se van a desbordar? En Israel. Es el único sitio donde puede haber un aluvión, y de hecho lo ha habido, un aluvión. Pues a Israel que manden 2 empleados más. Tampoco estamos hablando de que se necesita abrir un nuevo local, ¿no? Estamos hablando de un refuerzo y las demás delegaciones consulares podrían atender perfectamente todo esto que ahora se hace vía registro con un viaje en avión y que ahora va con tasa y va sin tasa y que esto que lo otro. Y encima, Jordi, que si fuera todo esto, como se dice en Pesaj Dayenu todavía, pero es que hay más, es que los judíos sefarditas que han mantenido 523 años la lengua, el folclore, las cuestiones culinarias, el amor idílico por España, ahora tienen que demostrar que tienen vinculación con España. Entonces, ¿qué tienen que demostrar? Que saben español. Vamos a ver, hablan ladino. Entonces, bueno, tienen que demostrar que saben ladino lo suficiente. Otra vez, los que saben ladino lo suficiente son los viejitos, los que aprendieron eso en su casa. Los hijos no tanto, y los nietos ya nada. Y los que saben español, saben el español, y vamos a dejarlo bien claro, no porque las políticas lingüísticas de España y del Instituto Cervantes sean maravillosas, sino porque hay culebrones venezolanos y mexicanos que triunfan en Israel.
Y en Israel tienen la buena costumbre de subtitular y no doblar las series y las televisiones y las películas. Entonces, hay mucha gente que habla y entiende español gracias a, básicamente entiende sí, cariño, mi amor y esas cosas con acento caribeño, ¿vale? Eso es la vinculación con España que se busca. Bueno, yo la verdad que no lo entiendo muy bien y lo que entiendo es que otra vez están tratando de que cobrarles 100 euros por aquí, luego hacerles un curso en el Cervantes para que le den la matrícula de español que les sirva para justificar la vinculación a España, otro cursillo sobre la Constitución española, las instituciones en España que también pueden demostrar que saben lo que pasa en el país, y todo eso se lo van a cobrar, y España, ¿qué piensa? ¿Que en serio, que todos los sefardíes son tontos? O sea, ¿por qué la gente van a gastarse miles y miles de euros cuando en realidad no tienen la intención, la mayoría de ellos, de venir a vivir a España? Simplemente es una cuestión de, y lo voy a repetir hasta el cansancio, no es concesión de la nacionalidad, es restitución, porque esta nacionalidad la tenían los españoles judíos de siempre, pero les fue arrebatada por un edicto totalmente ilegal, injusto, que se llamó el Edicto de Expulsión de 1492. Y si ahora se quiere reponer o reparar el error de 1492, lo que hay que hacer es restituir y no vender esto como una concesión. Esto no es una concesión de la nacionalidad, esto es tendría que ser una restitución automática de la nacionalidad ilegalmente arrebatada a unos españoles hace 523 años. Y como esos españoles ya se murieron hace muchísimo tiempo, pues se hace con sus descendientes. Y es verdad que el proceso para reconocer quiénes son los descendientes de aquellos españoles es muy complejo. Es complejo y hay que demostrarlo. Vale, nadie dice de que no tengan que presentar nada y que automáticamente alguien diga, pues yo soy sefardí y con eso valga. No. Estamos diciendo que tienen que demostrarlo, que sí, que tienen que presentar los papeles y que tiene que haber un notario que lo certifique. Pero el mecanismo podría ser muchísimo más sencillo y muchísimo más barato para todos, para los sefardíes y para España. Seguimos. Habitantes de la ciudad sudanesa de Omdurmán dijeron que aviones de combate extranjeros atacaron en las cercanías. Los testigos creen que los aviones provenían de Israel, que ha sido acusado en el pasado reciente de haber lanzado ataques aéreos focalizados en Sudán. Fuentes oficiales afirmaron desconocer el blanco del bombardeo aéreo. Recordemos que en julio de 2014 aviones israelíes atacaron un depósito de armamentos en la misma zona donde se almacenaban armas destinadas a Hamás, y antes, en octubre de 2012, se produjo una misteriosa explosión en una planta de armas en la capital, Jartum, donde murieron 4 personas. En marzo de 2009, 3 ataques aéreos destruyeron un convoy de camiones en el oeste de Sudán que, de acuerdo a los reportes, transportaban misiles iraníes de largo alcance destinados a los grupos terroristas palestinos que controlan la Franja de Gaza. El ejército y el gobierno israelí no han emitido ningún comunicado al respecto. No, pero vamos a ver, no han emitido ningún comunicado al respecto, pero sí ha habido un ataque aéreo en Sudán. No creo, por tal como cuentan que ha sido el ataque, pues no han sido ni sus vecinos etíopes, ni eritreos, ni keniatas. Esto tiene pinta de ser obra del ejército israelí. Ahora, los sudaneses tampoco cuentan qué es lo que atacaron los israelíes. ¿Por qué los israelíes se toman la molestia de viajar miles de kilómetros atravesando países y espacios aéreos enemigos que los pueden derribar? Un operativo complejísimo que seguramente es para llegar ahí. ¿Qué es lo que tiene Sudán? ¿Qué lo hacen? ¿Para destruir las fábricas de caramelos? Pues yo no me lo creo. Yo creo que esto tiene que ver, evidentemente, con lo mismo que han nacido todas estas noticias que hemos hablado en el 2009, en el 2011, en el 2012, 2014. Siempre lo mismo. Siempre son misiles iraníes para Hamás. Misiles iraníes para Hamás.
Y ya sabemos que Irán está en conversaciones y está muy tranquilo, y Estados Unidos está encantado, a pesar de que han apresado un barco de las Islas Marshall, que la defensa está encargada a Estados Unidos, y Estados Unidos no ha dicho ni pío, y que no van a devolver el barco, dijeron los iraníes. No sé de qué los acusan a los del barco, simplemente de pasar por las aguas del estrecho de Hormuz, como si fuera su casa. No por las aguas territoriales de Irán, por las aguas del estrecho de Hormuz. Pasar por un mar que les quede cerca. Esto es evidentemente una provocación a Estados Unidos, en ver hasta dónde se puede apretar. Esto es lo mismo, lo hacía Hitler en el año 38, cuando invadía los Sudetes de Checoslovaquia. ¿Y para qué lo hacía? Pues para ver quién hacía algo. Y nadie hacía nada. Ni Francia, ni Estados Unidos, ni Inglaterra. Lo único que hacían eran convocar conversaciones de paz para sofocar a Hitler, como si eso podría hacerse de esta manera. Y lo mismo está pasando con Irán. Irán sigue abasteciendo de misiles, de nuevo armamento más preciso a Hamás en Gaza, mientras Gaza no se ha reconstruido ni un solo ladrillo de los destruidos durante el operativo militar. El dinero está ahí, pero no se usa para eso. Se usa para reconstruir túneles y para comprar armamento, porque Irán no se lo regala, ¿eh? Irán se lo vende. Irán se lo vende. Todo, si algún día Hamás tiene que pagar todo lo que debe, pues lo van a pasar mucho peor que ahora, bajo cualquier tipo de bombardeo que tenga con Israel. Lo peor de todo, Jordi, es o lo más gracioso de todo, nos comentaba nuestro cronista en Israel, Paulo Bornstein, es que la reacción de los sudaneses fue decir, de las autoridades sudanesas, que habían drones israelíes. O sea, un dron que viaja a 4.000 kilómetros, ¿sabes? Vamos a ver, que se busquen una excusa un poquito mejor, o que por lo menos lean la prensa para saber qué es un dron. Seguimos. El viceministro sirio de Asuntos Exteriores culpó a Israel y a sus aliados occidentales y árabes de los ataques terroristas contra los campos de refugiados palestinos en Siria, entre ellos el de Yarmouk. Los supuestos aliados árabes serían Turquía, Arabia Saudí y Qatar. Por otro lado, afirmó que el gobierno sirio está ejerciendo todos los esfuerzos posibles para aliviar el sufrimiento de los habitantes de Yarmouk y que ha proporcionado refugio y ayuda a aquellos que han huido de allí, además de distribuir asistencia para los que siguen dentro. Recordemos que el pasado 1 de abril, combatientes del Daesh irrumpieron en el interior de dicho campamento de refugiados de la UNRWA. Y desde entonces los yihadistas se enfrentan a varias facciones palestinas dentro del campo que está cercado por el ejército sirio. Bueno, esto es ya subirse a la parra, pero sin ninguna vergüenza. O sea, ya que el ataque al campo de Yarmouk, que ha aparecido en todos los noticieros del mundo, que se ve que son los de Daesh, pues es Israel. En realidad, todo esto del Daesh, los de que decapitan y que dicen, son todos israelíes, son todos manipulados por el Mossad. Es hora de reconocerlo. Es que hay que ser estúpido, no solo para decirlo, sino para creérselo. Y también, y me van a perdonar, para reproducirlo en los medios españoles. Porque ya cuando alguien dice tremenda barbaridad, o lo pone en contexto y lo entrecomilla y lo adorna como para decir, miren lo que son capaces de decir, o lo das como una noticia que es veraz. Y eso es lo que ha pasado, porque como sabemos que los medios españoles están prácticamente en manos de gente que no tiene preparación porque son becarios a los que no les pagan o cosas así, pues esto es lo que pasa, que no hay ningún criterio, que no hay ningún nivel y que te venden la moto por lo que sea y con ruedas cuadradas. Aparte dice que culpa a Israel y a sus aliados occidentales y árabes. O sea, los aliados de Israel son, fíjate, Turquía, que es la que manda las flotillas, ¿no? Arabia Saudí, que es amigo de Israel, ya sabes que en la Meca y Jerusalén, pues todos los días se cambia gente. Y Qatar, que yo el único nexo de unión que veo con Israel es que a ambos les gusta el Barça. Pero fuera de eso, pues es verdad que Qatar y Turquía
subvencionan al Daesh, al Estado Islámico, pero Arabia Saudita está en contra de Qatar y de Turquía. Tienen una guerra. Nadie se entera de lo que está pasando, nadie lee. Los que escriben las noticias no leen los periódicos. Es que yo flipo. Bueno, entonces ya dice, encima dice que el gobierno de Siria ha proporcionado refugio y ayuda a los que tratan de escapar. No ponen esto en ningún contexto como que los palestinos, la Autoridad Nacional Palestina y algunos dirigentes muy importantes se han quejado que nadie les hace caso a los refugiados de Yarmouk, que no los acogen, por supuesto, ni los que los están machacando, que son los de Daesh, ni los sirios. O sea, los palestinos, los representantes de la gente que vive en ese campo de refugiados, están diciendo de que no, que nadie le hace ni puñetero caso. Pero Siria dice que sí, ellos los acogen, y esto se publica y así sale. Esto es lo que sale en la prensa, debe ser verdad. No olvidemos también que este campamento es de refugiados y está gestionado ¿por quién? Por la UNRWA. La UNRWA, que se preocupa por las discusiones si los misiles que guardaba en sus colegios ellos pensaban que eran churros para desayunar o que no sabían nada, y que ahora cuando están atacando, cuando los sirios atacaban los campamentos de UNRWA, no decían absolutamente nada, estaban matando a la gente de Yarmouk. Lo único que se preocupaban era de vez en cuando, no, tenemos que hacer llegar ayuda humanitaria. Pero ¿cómo ayuda humanitaria? Saca a la gente de Yarmouk, ponles sanciones en las Naciones Unidas, si eres un organismo de Naciones Unidas. No, nadie se pronuncia en contra de Siria, nadie se pronuncia en contra de Turquía, ni de Arabia Saudí, ni de Qatar, porque ya sabes que la UN, ¿a qué se dedica? Solamente tiene un objetivo en la vida, que es a emitir declaraciones contra Israel, tanto en su Asamblea General como en foros tan destacados como el de los derechos humanos, que ha sido liderado por adalides de las libertades como el ex dictador libio Muammar el Gaddafi. Y seguimos, a pesar de que por el momento no ha ofrecido pruebas de ello, Daesh se ha atribuido el ataque el pasado domingo en Texas contra una exposición de caricaturas de Mahoma, que acabó con la muerte de los 2 atacantes yihadistas y un guarda de seguridad herido. El mensaje, emitido a través de una radio por internet, finalizaba con una amenaza a Estados Unidos. Los próximos ataques van a ser más duros y brutales. Ese futuro está a la vuelta de la esquina. El comunicado del grupo terrorista también se refería a Elton Simpson, de 30 años, y a Nadir Soofi, de 34, los tiradores abatidos tras abrir fuego contra los asistentes al concurso de caricaturas sobre el profeta, como hermanos del Estado Islámico. No es la primera vez que un ataque yihadista tiene lugar en territorio de Estados Unidos, pero sí sería un hito que Daesh hubiera planeado y dirigido la acción, más allá de atribuirse una autoría con claros fines propagandísticos para su causa. El portavoz de la Casa Blanca declaró no estar en condiciones de asegurar si dicho grupo terrorista había desembarcado en el país. Bueno, el portavoz de la Casa Blanca realmente no sé en qué condiciones está de declarar algo. O sea, si la Casa Blanca a estas alturas no sabe cuáles son los signos que denotan si ha sido un ataque terrorista, yihadista y de qué grupo, chicos, pues apaga y vámonos. Yo creo que es lo que va a pasar, que un día se va a apagar todo y nos vamos a ir, y también Estados Unidos va a sufrir un colapso a manos del terrorismo como no lo han sufrido nunca. Y no estoy hablando de las Torres Gemelas, de aviones, sino de esto, que la gente salga a la calle con cuchillos, con bombas, porque estamos hablando de que este ataque ocurrió en Texas, donde todo el mundo lleva armas. Es un estado armado hasta los dientes, o sea que ahí no hay el problema de Europa. ¿Y cómo consiguieron estos chicos las armas y por qué vi a los yihadistas? No, ahí todo el mundo tiene armas. Basta con que se les crucen los cables para que empiecen a montar de estos. Y aparte, fíjate que fue un atentado de lo más descerebrado, porque ya entraron a disparar a un guardia de seguridad desde lejos, pues estaba el sitio plagado de guardias de seguridad, los acribillaron. O sea, era como tirarse desde un puente. Ni más ni menos, sabían que no iban a lograr nada adentro.
hay gente que dice, no, pero es que los que organizaron las de las caricaturas de Mahoma son islamófobos y que esto que lo otro. Vale, sí, son islamófobos. Y cuando se organiza una convención de antisemitas, ¿alguien ha visto que los judíos vayan con rifles a matar gente? Y cuando organizan una convención de gente de ultraizquierda anticlerical que se mofan del Papa, por ejemplo. Yo recuerdo a Sidney O'Connor rompiendo la foto del Papa, pues que se fueron ahí los cruzados a colgarla de una cruz a Sidney O'Connor. No, pues evidentemente esto no tiene que ser así, hay que descalificarlo, hay millones de formas de juzgar esto, pero lo que no está permitido en ningún caso es el terrorismo. De eso estamos hablando, del terrorismo. Y Estados Unidos no se da cuenta porque Obama, su presidente, hace la vista gorda, o sea, no ha reaccionado a lo que mencionábamos antes, al barco este de las Islas Marshall que ha sido secuestrado, y el tío no reacciona, ni ha dicho ni pío sobre el tema, tampoco ha dicho nada de esto sobre lo que ha pasado en Garland, Texas. Entonces, ¿qué ha pasado en Garland, Texas? ¿Qué es? ¿Violencia callejera? No, no es violencia callejera. Bueno, en su descargo podemos decir que tampoco ha sido muy vehemente hablando de otros temas bastante problemáticos que tiene el país, como el racismo de la policía y las manifestaciones en Baltimore y en otros puntos del país. O sea, que está ausente. En eso nos podemos sentir solidarios con Estados Unidos, porque también tenemos un presidente que ahora es cuando empieza a sacar la cabeza porque hay elecciones, pero que cuando había problemas también brillaba por su ausencia. Pero esto es un tema en el cual uno no puede estar ausente. Cuando vienen a matar a la gente de tu familia, de tu país, no hay que ser de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo. Hay que ser humano y tomarse las cosas en serio. No se puede soportar, ni siquiera desde lejos, que en Estados Unidos pasen estas cosas. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora a Raquel con la agenda cultural. Bueno, y como lo decíamos antes, pues ya es hora de espacio cultural junto a Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Bueno, cuéntame, ¿qué noticias culturales tienes? Pues esta es cultural, pero también de sociedad. Conmemorando el 70 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, que ya saben que lo conmemoramos del 8 al 9 de mayo, fue en 1945, el Día de la Victoria, el Museo del Soldado Judío en la Segunda Guerra Mundial llevará a cabo una ceremonia de Estado en cooperación con Yad Vashem. La ceremonia tendrá lugar este jueves 7 de mayo en el Memorial Cuerpo de Blindados en Latrun. Asistirán el presidente Reuven Rivlin, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Moshe Yaalon, quienes serán los anfitriones de unos más o menos 6.000 asistentes, entre ellos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, sobrevivientes del Holocausto, estudiantes y, por supuesto, todas las personas que están interesadas en conmemorar este día tan importante. Les decíamos al principio que esta ceremonia de Estado se realiza en cooperación con Yad Vashem, ya saben, la autoridad para el recuerdo de los mártires y también de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, y esta institución tan importante para Israel y para el mundo, para todos nosotros, ha programado 3 exposiciones muy interesantes, Jordi. La primera se llama Luchando por la Libertad y recoge objetos, fotografías, cartas de soldados judíos, que fueron alrededor de 1,5 millones, que lucharon con los aliados en la Segunda Guerra Mundial, sirviendo en todos los frentes en Europa y el Pacífico, y lucharon por eso, por la libertad. Hay, por ejemplo, historias como la de David Murin, que encontró un trozo de un rollo de pergamino de la Torá sobre el terreno en Rosice, en Polonia, cuando su unidad del Ejército Rojo entró en la ciudad. Él recuperó el pergamino, un recuerdo de la rica vida judía que había existido, y lo mantuvo a salvo en su mochila del ejército durante la guerra, incluso durante las batallas. Solo cuando Murin regresó a Riga después de la guerra, descubrió que era el único superviviente de su familia. Así que se salvaron este trocito de pergamino y él.
Otra de las exposiciones se llama Judíos en el Ejército Rojo, 1941-1945, y nos habla de las historias de estos soldados que lucharon y que fueron muchos de ellos héroes de la Unión Soviética. Entre 350.000 y 500.000 judíos sirvieron en este ejército, en el ejército de Stalin. Otra de las exposiciones, la tercera, nos habla de los sobrevivientes judíos que a menudo o no podían o no querían volver a sus casas de antes de la guerra. Miles terminaron en campos de personas desplazadas, en los DP, en los que comenzaron a reconstruir sus vidas. Esta exposición, DP Camps y Habsarot en Italia durante la guerra, cuenta la historia de unos 70.000 sobrevivientes que vivían en Italia entre 1945 y 1951, en más de 30 campos de refugiados y aproximadamente 45 kibbutzim y Habsarot, que son colectivos de formación de pioneros. Bueno, estas 3 exposiciones se pueden ver online. Les hemos puesto el enlace sobre la palabra Yad Vashem para que entren y allí puedan echar un vistazo a estas interesantísimas exposiciones. Muy bien, pues nada, estamos de conmemoración en diferentes puntos del planeta y cada uno, bueno, también lo hace a su manera. Lo digo por los rusos, ¿no? Que se han marcado también una conmemoración que, bueno, algunos países no están muy de acuerdo, pero bueno. En fin, igual yo creo que lo interesante es que son 70 años del fin de la liberación, ¿no? Más bien no, en este caso son 70 años de la caída del régimen nazi, ¿no? Sí, es el fin es el día de la victoria, cuando se termina la guerra. Exactamente. Sí. ¿No? Y es interesante, Jordi, que en Israel se recuerde a esos millones de judíos que lucharon. No todos fueron a las cámaras de gas, como a muchos les gusta decir, como corderos, ¿no? Sí, al matadero, ¿no? Que dicen, no, claro, fue una cuestión de... Muchos también sirvieron en diferentes ejércitos, en aquellos que los querían, porque algunos ni los querían. Exacto. Y en la Primera Guerra lucharon incluso con los alemanes. Sí, claro. Pero bueno, ese es otro tema. Pasamos esta hoja de la agenda cultural para llegar a un nuevo hallazgo de Hebraica Ediciones. Ya saben, esta editorial tan interesante que al frente de la cual está nuestro querido Jacobo Israel, que fue uno de los mentores de Radio Sefarad, uno de los creadores junto con Soli Volodarsky. Bueno, pues Jacobo Israel, a través de Hebraica Ediciones y en colaboración con Centro Sefarad Israel, presentan el libro La Rosa Negra, una obra inédita de Germán Bleiberg. También es para muchos inédito el autor. Germán Bleiberg Gottlieb nació en Madrid en 1915. Se cumple ahora el centenario de su nacimiento. Fue el hijo de un matrimonio judío, José y Selma Bleiberg, y un destacado poeta de la generación de 1936, dramaturgo, erudito y profesor. Fue... Fíjense, yo no lo sabía y me imagino que algunos de ustedes tampoco. Premio Nacional de Literatura en 1938, exequo con Miguel Hernández. Fíjate. Nada más y nada menos. Nada menos. Fue condenado a 12 años de prisión tras la victoria de Franco, cumplió 4 en diferentes cárceles y continuó su labor como poeta y fue autor o coautor de grandes obras eruditas para algunas editoriales, así como traductor de obras de varios idiomas. Pero La Rosa Negra, es un cuento alegórico escrito en la cárcel en 1942 para su hija Alicia, a la que no veía desde 1939 y que ha permanecido inédito hasta nuestros días. Lo rescata ahora Jacobo Israel, se publica por primera vez por Hebraica Ediciones, conmemorando el centenario del nacimiento de este escritor judío madrileño. La cita será el próximo 13 de mayo de este año a las 7 de la tarde en la sede del Centro Sefarad Israel. Y nosotros tendremos la suerte de poder hablar con Jacobo Israel, quien nos presentará el libro y, por supuesto, el autor, que nos parece interesantísimo. Y desde aquí le agradecemos que siga rescatando estos autores judíos que están un poco perdidos en la niebla del olvido, ¿no? Pues sí, mira, la verdad es que sí, un gran trabajo como editor, nuestro amigo Jacobo Israel, siempre atento a estas cosas, también, como vemos, demostrando su erudición en estos temas de literatura, claro que sí. Pues nada, una figura decirles, perdona Jordi, que en la presentación también estará Alicia Bleiberg, la hija del autor, claro, quien leerá algunos poemas de su padre. Fíjate, pues nada, oye, ya lo vemos, un autor judío en una época en la que había grandes poetas en España y
y sin embargo este hombre ha pasado desapercibido. Sí, y siendo Premio Nacional de Literatura precisamente con un Miguel gran Hernández, poeta, que con Miguel es Hernández. muy conocido, ¿no? O sea, claro, pero bueno, ya no se sabe uno qué pensar de estas cosas, Raquel, porque en los libros de texto uno no se lo encuentra. Ya. Y ya no sabes qué pensar. Para la eso verdad. tenemos Pero bueno, ahí está Hebraica Jacobo. Ediciones. Jordi, ¿te gusta Lauryn Hill? Pues la no, no sé cantante, quién es. La cantante estadounidense que No me suena, ha no lo hecho conozco. esta versión de Killing Me Softly, que es muy popular ahora. Yo qué sé, Raquel. Bueno, Me pillas. hay, Yo, si no hay son hay muchísimos. un poco más antiguo, a mí la música actual la tengo, estoy perdidísimo. Bueno. Como no sea judía. No, no es judía ni israelí, pero la traemos aquí a la agenda cultural del informativo porque, pues ha cedido al chantaje de estas asociaciones de pro-palestinas de que boicot. promulgan el boicot Vamos, que no va a actuar en intelectuales y Israel. tal, y no va a actuar Pues ella se en lo pierde. Rishon LeZion Muy bien. este jueves, según publica el diario Yediot Aharonot. Pues ella se lo pierde. Ella, además que ha sido muy feo, o sea, ya es feo que no vaya, ¿no? Y el motivo por el que lo hace. Pero es que además los organizadores del concierto empezaron a sospechar que algo iba mal cuando en los últimos días los representantes de Hill, no contestaban a sus correos ni a sus llamadas. Y de repente en Madre Twitter mía. aparece un mensaje en el que ella comenta que su intención era actuar en Tel Aviv y Ramallah en una muestra de apoyo a la justicia y la paz. Es muy importante para mí que mi presencia o mensaje no sean malinterpretados o una fuente de alienación para mis fans israelíes o palestinos. Por esta razón, hemos decidido cancelar el concierto en Israel y buscar una estrategia diferente para llevar mi música a todos mis fans en la región. Pues aquí en Radio Sefarad, querida, creo que no nos vas a convencer. Bueno, ya saben que muchos cantantes y autores, sufren este acoso, esta petición de que se sumen al boicot cultural, académico y de desinversión contra Israel, y que son muchos también los que ceden a este chantaje. No es el caso de Robbie Williams, Jordi, quien ha rechazado estas peticiones y cantará, estará en Israel próximamente. Pues nada, Lauryn, que tú eres muy libre de actuar donde quieras y cuando quieras. Así que nada, si no te apetece tocar en Israel, pues no toques en Israel. Exacto. Si vas a actuar en China, piénsatelo 2 veces también. Si vas a actuar en Rusia, piénsatelo 2 veces. Y así con una larga lista de países. Y luego pensamos cuáles son democráticos y cuáles no. Y luego, pues bueno, sacamos una conclusión, ¿vale? Así que nada, Lauryn. Con este mensaje para Lauryn y para muchos, ¿no? Sí, me alegro por tu éxito con una canción que no es tuya, que no has compuesto. Y nada, pues eso, que artista de un año, me imagino que dentro de un año no sabremos ni quién eres. Gracias, Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana.